Muy buenos días, queridas amigas, nuevamente desde aquí de la cocina de Rusbe. Hoy vamos a hacer una nueva receta. A todas nos encanta un rico molito y bueno, les voy a enseñar cómo modificar un mole. Un mole que empieza con doña y termina con A. Entonces hoy les voy a enseñar cómo hacerlo rendir. ¿Quieren acompañarme? Vengan a mi cocina. Vamos a dorar el ajonjolí. Aquí estoy usando media taza. El secreto de la cocina oaxaqueña es que todos sus ingredientes van dorados, porque esto le da un sabor como ahumadito y hace que sus guisos sepan mucho mejor. Yo me acuerdo que cuando era niña me gustaba observar. Nadie me enseñó, yo solamente observaba. Cuando había fiestas o cuando mi tía tenía algún festejo, siempre estaba yo con la señora que estaba o moliendo el cacao o moliendo el mole. Y yo veía que ella todo lo doraba, todo lo doraba. Entonces yo aprendí así, viendo. Ya está alcanzando su punto doradito. En este punto yo creo que ya lo vamos a quitar del fuego y vamos a continuar con los otros ingredientes. Tiene orégano y tiene tomillo y mejorana, clavos y pimientas gordas que le llaman pimientas dulces en algunos lados. Como estos son frágiles, va a ser rápido para que no se nos quemen. Voy a seguir con la canela y con las pimientas y los clavitos. O sea, ya ahora ya ustedes saben el orden. Primero las cosas más frágiles y ya a lo último lo que es más que soporta más el fuego. Nos va a durar un periodo más o menos de unos 3 minutos y ya después de eso ya los puede separar, ya los puede poner todos juntos. Vamos a dorar nuestras nueces, nuestros cacahuates. También lleva almendras, nada más que las almendras las estoy remojando para que poderles quitar la cascarita. Y después de unos 3 minutos aproximadamente ya los puede retirar y los pone junto con las demás especias. Vamos a seguir con nuestros ajos. Ya los voy a quitar, ¿ok? Todos van a ir aquí. Ahora voy con las cebollas. Y le vamos a poner una poquita de sal para apresurar, para que se caramelicen rápido. Le puse la mitad de una cucharadita. Voy a agregar las almendras para que se vayan ablandando ahí. Ya las pelé en agua caliente. Bien, ahorita en este punto de la cebolla ya voy a ir agregando mis especias. Echar mis pasitas. Lo que hago es que hago así estas cantidades y uso una parte y después lo refrigero o lo congelo, y cuando ha pasado ya un tiempecito de que no hemos disfrutado de este molito, lo bajo del congelador y hago la receta que quiero hacer. Ven como las cebollas ya redujeron su tamaño. Aquí voy a agregar
lo que es el pan. Usted puede usar un bolillo, o puede usar también un pedazo de baguette. Y en este caso yo estoy usando porque no tenía ninguno de las dos. Pero usted como es pan en sí, esto lo que hace es que el mole quede espeso. Este es un pan dulce que teníamos ahí. ¿Dulce? Ya, es dulcecito. ¿No es pan de caja? Sí, Pero es un poco dulce. es un poco dulce. Ah. Pero en sí este mole es dulce porque lleva chocolate. Que aunque no se le puse ahí en los ingredientes, pero al final siempre ya saben que se checa cómo está la receta y ya, si es necesario ponerle más dulce, pues le ponemos más chocolate o azúcar, cualquiera de las dos. También lleva unas tortillitas doraditas, esas se las quiebra aquí. Si usted tiene un sartén más grande y depende de la cantidad que vaya a hacer, puede usar un sartén más grande. Y yo tenía un sartén más grande, pero bueno, como ya tiene rato que no lo hacía, ya no le calculé bien. ¿Cómo cuánto tiempo lo estás? Pues ahorita ya con la cebolla y todo, yo pienso que llevan como unos 10 o 15 minutos, ¿no? Porque esto se va agregando por partes. Entonces, primero cebolla, ya que está la cebolla. Ya que está la cebolla, le agrega las almendras. Y así paulatinamente va agregando sus ingredientes. Lo voy a tapar un poquito y le voy a bajar para que guarde el vapor y se suavicen las tortillitas. Por un ratito, unos 3 minutos más o menos. Ay, ¿qué creen, queridas amigas? Que se me olvidó la hoja de aguacate. Se me estaba olvidando ponerle 2 hojas de aguacate secas, bien doraditas también. Y es que ya las vamos a agregar aquí, se las espolvoreamos. Ay, quedaron bien bonitas, bien doradas. Entonces voy a poner a enfriar y en un ratito nos vemos, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a moler ya nuestras especias, ya se enfriaron. Le voy a poner un poquito de caldo de pollo. Bueno, es caldo de pollo del que venden en la tienda. En el proceso que estamos ahorita, estamos sazonando todos los ingredientes que se usaron, que vienen siendo como la base del mole, que es la cebolla y todas las especias. De hecho, para que su mole le quede bien rico, nunca, pero nunca muela las especias junto con el chile, porque eso es una falla total. Siempre las especias siempre van primero. Las dejamos, las consentimos bien bonito, que se sazonen y que agarren su sabor. Esto lo tiene que estar moviendo constantemente para que no se le pegue en su sartén y no se le queme, para que su molito le quede bien delicioso. Bueno, y aquí usamos pues el ingrediente secreto, que fue el vasito de la doña con una A al final. Como viene comprimido en el vasito, lo que hice es que le puse caldo de pollo para poder molerlo y para que se aflojara, ya para que quedara aguadito. Y ahorita cuando lo eche aquí,
Ya no voy a estar batallando para que se deshaga aquí en las especias, sino que ya directo lo echo. ¿Lo moliste con el chocolate o así? Ahorita no tiene chocolate. Vamos a ver cómo queda el sabor. Porque esto ya tiene dulce, ya sabe dulcecito por las pasas que le puse y el pan que estaba un poquito dulce. Y al final voy a ver si le hace falta chocolate, le voy a poner chocolate. Eché pues agüita al vasito para quitarle los residuos y ahora se los voy a agregar aquí a la cazuelita. Este mole es clásico que lleva chocolate, pero con los ingredientes que yo usé ya no fue necesario ponerles. La base que fueron los ingredientes de las especias ya tenía suficiente azúcar. Quedó perfecto así en ese punto. Pero si ustedes lo quieren más dulcecito, le pueden agregar una tablilla de chocolate, el de su preferencia. Y yo les sugiero que usen el Ibarra, porque ese es 100% mexicano. No nos engañemos, la abuelita no es mexicana. También pueden usar chocolate amargo, así su mole va a quedar más prendido todavía, si quieren con más sabor a chocolate. Bueno, vean la consistencia del mole. De hecho, esta viene siendo su pasta. Ahorita lo que vamos a hacer es estarla cuidando por lo menos una media hora para que quede bien cocida y que le quede la pasta todavía un poquito más sólida. Entonces con esto usted la deja enfriar y si quiere guardarla o hacer un guisado el día que lo haga, lo puede hacer. Pero de hecho esta es la consistencia de lo que estamos queriendo lograr con esta receta. Que usted tenga para unas 2 o 3 recetas más. Y bueno, aquí nada más vio todo lo que rindió. Solo usamos dos vasitos y miren la cantidad que nos salió. Yo le voy a seguir moviendo aquí por otra media hora y al ratito les enseño cómo me quedó, ¿ok? Quiero enseñarles cómo quedó este mole de precioso. Cuando ya el aceite brotó hacia arriba, su mole ya está listo. Mire cómo se ve el aceite. Miren qué hermoso está. Una verdadera belleza. La semana pasada recuerden que les enseñé a hacer las tortitas de arroz. Bueno, si usted quiere hacerlas nuevamente y las quiere acompañar con mole, le van a quedar bien deliciosas, se los aseguro. Así es que este fue el video de este día. Espero que lo disfruten, que lo hagan, porque es algo bien sencillo. Si les gustó el video, lo compartan, se suscriban y gracias porque pues, siempre me apoyan en mi canal. Y si tienen alguna petición en especial de alguna receta, déjenmelo saber en sus comentarios y yo con mucho gusto se las hago. Bueno, ahorita me voy a hacer un rico taquito. Acá voy a hacer estas tortillas. Recién salidita del comal mi tortillita, así es que les voy a presumir. Me voy a comer una rica dobladita. A su salud. No es por nada, pero no tengo palabras para poder describir este mole tan delicioso. Háganlo, no se van a arrepentir. Bye. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El verso que consideramos hoy, el apóstol Pablo enfatiza la frase, ya es hora de levantarnos del sueño.
El apóstol usa una metáfora basada en las acciones de un soldado romano, que tan pronto como el día comenzaba a aclarar, se despertaba y, vestido con su uniforme militar, salía y saludaba alegremente el nuevo día. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Debemos vestirnos con la armadura divina. Dios desea que cada uno de nosotros tenga toda la armadura celestial listos para la gran revista. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Qué gozo será en aquel gran día cuando el gran capitán de los ejércitos celestiales nos dé la bienvenida y nos diga: muy bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu preciosa familia.